Leyes de Kirchhoff. Función y definición. Las leyes de Kirchhoff están fundamentadas en la ley de la conservación de la energía y permiten analizar las variables inherentes a los circuitos eléctricos. Ambos preceptos los enunció el físico prusiano Gustav Robert Kirchhoff a mediados de 1845 y son usadas en la actualidad en las ingenierías eléctrica y electrónica para el cálculo de corriente y tensión. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que ingresan en un nodo de un circuito debe ser igual a la suma de todas las corrientes que se expulsan del mismo nodo. Aquí tenemos un ejemplo con tres elementos que conforman un circuito, los cuales son fuente de voltaje de 10 volts, que es de corriente continua, una resistencia de 10 ohmios representada por R1, una resistencia de 20 ohmios representada por R2, y mediante todo esto y aplicando la ley de Kirchhoff se tiene que la suma de todas las corrientes entrantes en el nodo N1 debe ser igual a la suma de las corrientes salientes del mismo nodo. De este modo se tiene la siguiente fórmula: IT es igual a L1 más L2. De antemano se conoce que, dada la configuración del circuito, el voltaje en ambos ramales será el mismo, esto es, el voltaje proporcionado por la fuente, ya que se trata de dos mallas en paralelo. En consecuencia, podemos calcular el valor de L1 y L2 aplicando la ley de Ohm, cuya expresión matemática es el siguiente: voltaje es igual a I, o corriente, por resistencia, y lo podemos obtener mediante voltaje sobre R. Entonces, para calcular L1 se debe dividir el valor de la tensión proporcionada por la fuente entre el valor de la resistencia de este ramal. Así se tiene lo siguiente: L1 es igual a voltaje entre resistencia número 1. Nuestro voltaje es de 10 volts, que se divide entre 10 ohmios, que es el valor de nuestra resistencia número 1, lo cual es igual a 1 ampere. Análogo al cálculo anterior, para obtener la corriente circulante a través de la segunda derivación, se divide la tensión de la fuente entre el valor de la resistencia R2. De este modo se tiene que L2 es igual a voltaje entre el R2. Sustituyéndolo quedaría la fuente de voltaje de 10 volts sobre la resistencia número 2, que tiene un valor de 20 ohmios. Entonces se puede decir que L2 equivale a 0,5 amperes. El resultado obtenido se puede verificar si se obtiene el valor de la corriente total mediante la ley de Ohm, calculando el valor de la resistencia equivalente del circuito en circuitos en paralelo. La resistencia del circuito equivalente viene dada por la siguiente expresión matemática: 1 sobre resistencia total. Resistencia total se obtiene mediante la suma de todas las resistencias divididas entre el número 1. Así, la resistencia equivalente del circuito en este caso sería la siguiente: 1 sobre 10 ohms de la primera resistencia más 1 sobre 20 ohms de la segunda resistencia, el cual nos da un resultado de 0,5 ohms. Por último, RT se obtendría de la siguiente manera: 1 sobre el resultado de la ecuación anterior, que sería 0,15 ohms, nos daría un total de 6,667 ohms. Este dato lo utilizaremos en la fórmula siguiente. Finalmente, la corriente total se puede determinar a través del cociente entre la tensión de la fuente y la resistencia total equivalente del circuito. De esta forma obtenemos que IT es igual a voltaje sobre RT. RT lo acabamos de obtener anteriormente, el cual nos dio 6,667 ohmios. Ahora, esta cantidad que nos acaba de dar de la fórmula anterior se dividirá entre la cantidad de voltaje que nos da la fuente. Todo esto resulta en 1,5 amperes. El resultado obtenido por ambos métodos coincide, por lo cual queda demostrado un uso práctico de la primera ley de Kirchhoff. Como podemos ver, ambas fórmulas de diferentes procedimientos nos dan como resultado 1,5 amperes.
segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley enuncia que la suma de todas las tensiones positivas en una malla debe igualarse a la suma de las tensiones negativas, las caídas de tensión con sentido contrario. La segunda ley de Kirchhoff indica que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o bucle cerrado debe ser igual a cero. Expresada matemáticamente, la segunda ley de Kirchhoff se resume de la siguiente forma. La suma de los voltajes del bucle cerrado debe ser igual a cero. El hecho de que se refiera a la suma algebraica implica el cuidado de las polaridades de las fuentes de energía, así como los signos de las caídas de tensión sobre cada componente eléctrico del circuito. Por ende, al momento de aplicar esta ley hay que ser muy precavidos en el sentido de circulación de la corriente y, en consecuencia, con los signos de los voltajes contenidos dentro de la malla. Esta ley, igualmente fundamentada en la ley de conservación de la energía, ya que se establece que cada malla es un camino conductor cerrado, en el cual no se genera ni se pierde potencial. En consecuencia, la suma de todos los voltajes alrededor del camino debe ser nula, para honrar al balance energético del circuito dentro del lazo. A continuación, se muestran las fuentes bibliográficas de esta investigación, así como las participantes que intervinieron en esta exposición. Y esto ha sido todo por nuestra parte.